Buenas noches. A nombre del Instituto de Estudios Sociales Cristianos de la Fundación Konrad Adenauer, damos la bienvenida a todas las personas que se han conectado vía el Facebook Live para participar en este foro social cristiano que organiza el Instituto siempre con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. En esta oportunidad, como no podría ser de otra manera, tenemos un tema que nos preocupa a todos los peruanos, que es el momento político actual y la reforma política que estamos percibiendo no solamente como una posibilidad, sino como una necesidad para salir del entrampamiento en el que nos encontramos. Para esta oportunidad tenemos a tres destacadas personalidades del mundo político y académico que nos van a participar sus inquietudes, sus propuestas, sus alternativas ante esta situación. Está en primer lugar el congresista Carlos Anderson, ¿no? Congresista de la República, la doctora Milagros Campos y el doctor Antonio Maldonado. La modalidad de esta presentación es que vamos a ceder el uso de la palabra por 20 minutos aproximadamente a cada uno de los expositores. Luego de eso podrán hacer sus preguntas a través del Facebook para que los expositores puedan, en una rueda final, contestar a las mismas. Vamos a empezar entonces con esta participación, en primer lugar presentando al doctor Carlos Anderson, congresista de la República, quien trabajó en Nueva York como economista jefe para América Latina en el banco SBC Warburg y como senior vicepresidente de fusiones y adquisiciones del banco Lehman Brothers en Londres. Trabajó asimismo como managing director del banco ABN AMRO. Realizó sus estudios de doctorado en Historia Económica en la London School of Economics. Es máster en Economía de la Universidad del Pacífico. Al principio de su carrera, el señor Anderson trabajó como periodista para la BBC de Londres y posteriormente como economista senior para América Latina del The Economics Intelligence Unit, también en Londres. En el 2013 fue designado presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, en representación del presidente de la República, cargo que ocupó hasta abril del 2015. Actualmente es presidente fundador del Instituto del Futuro y congresista de la República, columnista del diario Gestión. Con este currículum apretado, porque la experiencia del señor Anderson es muy amplia, vamos a dejarlo en uso de la palabra y seguramente como protagonista político actual tendrá seguramente muchas cosas de las cuales compartir con nosotros. Lo dejo al señor Anderson. ¿Qué tal? Muchas gracias. Solamente acotar algo. La maestría la hice en la Universidad de Londres, no en la Universidad del Pacífico. Solamente por un tema de corrección. Antes que nada, bueno, muchísimas gracias a todos por esta oportunidad de compartir efectivamente mis percepciones acerca del momento político, del momento peruano hoy y de la necesidad de tener reformas políticas de profundidad. Debo advertir que estoy con un hipo hace varios días. El hipo me comenzó cuando me enteré que el primer ministro Aníbal Torres iba a seguir el primer ministro. No pude contener la risa y bueno, se convirtió en hipo. Bueno, voy a dar primero, antes que nada, mi lectura del momento actual, súper actual, porque en estos momentos deben saber que se lleva a cabo una serie de acciones de carácter fiscal en búsqueda de la hermana, cuñada del presidente de la República en el propio Palacio de Gobierno. Se han detenido a dos empresarios relacionados con obras en Cajamarca, donde ha trabajado la señora Jennifer Paredes, ¿no? En un evento pues que creo yo que resume apretadamente
lo que ha venido sucediendo durante todo este último año en particular, pero que de alguna forma también es producto de una crisis política que llevamos ya bastante tiempo. A ver, voy a tratar de diseccionar el hecho, ¿no? Tenemos que la política peruana desde hace mucho tiempo ya se había judicializado y a la vez también que la justicia se ha politizado, ¿no? Esa interacción entre ambos fenómenos ha ido, digamos, cada vez deteriorándose más a medida que el país ha venido hundiéndose en un proceso de desinstitucionalización, comenzando por los partidos políticos. Entonces tenemos hoy en día, punto número uno, una crisis de representación, porque los partidos políticos en realidad no representan a nadie, o representan intereses muy particulares o de sus dueños, y nada más, ¿no? Entonces hay un divorcio entre la representación y los representados. Esta situación se ha agravado porque, además de eso, vivimos hace ya bastante tiempo en una situación también que uno podría denominar como una especie de democracia en busca de consensos, pero consensos que no hallamos, porque la dinámica entre el poder ejecutivo y el poder legislativo no está, digamos, no tiene arcos dorados que permitan un diálogo inteligente, un diálogo productivo, sino más que nada una serie de aspectos, digamos, que lo único que ha hecho es confundir. Tenemos, por ejemplo, armas nucleares como voto de confianza, ¿no? Ya sabemos que se plantean y que dos negativas pueden llevar a disolución del Congreso. Y por otro lado tenemos la otra arma de destrucción masiva, que es la capacidad que tiene el legislativo de plantear una noción de incapacidad moral permanente, ¿no? Que vaque al presidente. Y esto ha estado, digamos, cosas que eran de carácter teórico, lo hemos visto en la práctica durante los últimos 5 años, que hemos tenido pues una sucesión de presidentes de manera paradójica, porque desde el 2016 pareciera que el país se hubiera, desde el punto de vista electoral, político-electoral, hubiera concentrado sus intereses en el sector, digamos, de políticamente de centro, ¿no? De centro-derecha. Pero bueno, paradójicamente, a partir de los resultados del 2016, de ahí en adelante, la guerra que ha existido entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha ido prolongando a punto tal que llegamos a unas elecciones del año pasado que nos pusieron frente a dos opciones, cada cual, en mi opinión, por lo menos peor que la otra, y llegamos a un gobierno que por propio reconocimiento no ha tenido, no tiene la capacidad, no estaba preparado, no le ha interesado prepararse. Llegaron, no nos olvidemos, el Partido Perú Libre, no con un plan de gobierno, sino con un ideario que fue negado, digamos, entre la primera y segunda vuelta, para volver a nacer o volver a ver la luz una vez que el presidente Castillo fue instaurado como presidente. De ahí en adelante, creo que contarles la historia es un poco de repente hasta aburrido por lo evidente, pero yo no quiero dejar de sentar ciertas líneas, ¿no? Porque a lo largo de un año lo que hemos tenido entonces es un proceso de envilecimiento, ¿no? de la gestión pública, en algo que uno hubiera podido pensar que era básicamente una incapacidad inicial del presidente de rodearse de la gente correcta y errores que pueden haber cometido, ¿no? Pero que al haberse
digamos, repetido no una, sino 2, 3, 4, 5 veces, muestran que ya no se trata simplemente de un error o una incapacidad inicial de convocatoria, sino realmente de una actitud o de un convencimiento de que las reglas de juego tradicionales ya no sirven, de que esperar que un ministro de Estado tenga, digamos, la formación, la credibilidad, el respeto de sus pares, etcétera, etcétera, para poder asumir un cargo determinado, que eso ya no tiene mucho sentido. Que esperar que un alto funcionario del Estado no tenga, digamos, denuncias o sentencias o cosas por el estilo, tampoco, digamos, es una necesidad, ¿no? Es decir, se han invertido los criterios de manera tal que lo que hemos tenido, lo que tenemos hoy en día, pero de manera abierta y sin ningún tipo de problema, aparentemente, es una especie de selección adversa, ¿no? Donde uno prácticamente pregunta, dime que no sabes para pedirte que seas ministro de eso, ¿no? Eso nos ha llevado a una situación inédita en la cual luego de un año tenemos más de 60 ministros, o sea, hay 60 personas que pueden decir en su currícula, yo fui ministro, ¿no? Yo fui ministro del presidente, ¿no? Del presidente Castillo, 60 en un año. 5 gabinetes, ¿no? 4 primeros ministros y una actitud permanente de enfrentamiento con el legislativo, ¿no? Esa es la situación en la que estamos más o menos ahora, con excepción de que no he mencionado el gran elefante en la vidriera, que es el tema de la corrupción. Creo que nadie en su sano juicio podría decir que la corrupción nace con el presidente Castillo. Evidentemente no, tenemos 200 años, hay un libro fantástico del historiador Quirós que nos habla de la historia de la corrupción en el Perú y vemos que esta nace con la República, pero creo que pocas veces hemos visto que esa excepción sea el primer gobierno aprista, ¿no? Actos de corrupción, digamos, tan evidentes y sin ningún tipo de sanción, pero ni siquiera, ya no digo moral, pero digo verbal, de parte de quienes deberían ser los primeros en llamar la atención de estos temas, ¿no? Entonces, tenemos al presidente comprometido directamente, lo acabo de decir, he comenzado señalando lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Tenemos al presidente, sus familiares comprometidos aparentemente en actos de corrupción, los principales funcionarios alrededor del presidente comprometidos en temas de corrupción, su ministro favorito fugado, ¿no? Sus sobrinos favoritos fugados. Es decir, tenemos un presidente aparentemente contra las cuerdas desde el punto de vista de la acción fiscal. Pero por otro lado también vemos un presidente muy, digamos, muy activo y muy envalentonado en su lucha con el Congreso. Y tenemos un Congreso disfuncional, un Congreso atomizado, un Congreso que tampoco puedo decir que haya puesto, digamos, los grandes intereses del país, ¿no?, como prioridad. Un Congreso donde se ha priorizado los temas de intereses privados, ¿no? Y un Congreso muy inefectivo en su labor de control, de fiscalización y control político, ¿no? Entonces, ese es el estado de cosas, ese es el momento actual en materia política, ¿no? Pero momento actual que, como digo, no surge de la nada, surge de esta democracia imperfecta que tenemos, donde los partidos políticos no tienen mayor papel,
surge de este divorcio entre representados y representantes, surge del hecho de que, por ejemplo, cuando yo que soy un no agrupado, no tengo una bancada dentro del Congreso, ¿no? Y alguna me dice, pero es que es importante fortalecer a los partidos políticos. Bueno, interesante, pero por ejemplo, en las recientes elecciones primarias, para las elecciones que vienen ahora, municipales y regionales, en cada uno de los casos, hemos visto que la participación de los, entre comillas, partidarios ha sido mínima, mínima. Incluso tenemos el caso realmente increíble, ¿no?, del presidente del partido Acción Popular, Alianza para el Progreso, el señor César Acuña, que ni siquiera le pudo ganar a los votos en blanco o viciados. O sea, realmente una situación de escándalo, ¿no? Entonces, no tenemos realmente partidos políticos serios, fuertes, bien organizados, con ideologías, con propuestas, digamos, de cambio, ¿no? ¿Sí? Así que ese es un poco donde estamos hoy en día, y todo eso nos apunta a que efectivamente necesitamos una reforma política profunda que permita que el país fortalezca sus bases democráticas, ¿no? Y eso, por supuesto, va a pasar por cosas desde el punto de vista, si se quiere, técnico, como por ejemplo un congreso bicameral o una elección por distritos que haga que los ciudadanos sepan quién es su representante, a quién están eligiendo realmente, etcétera. Y yo no quiero dejar de mencionar que además de todo eso, lo que vamos a necesitar es también un cambio en la actitud ciudadana. Necesitamos recuperar como ciudadanos, y miren que yo pongo el énfasis en la palabra ciudadanos y no en la palabra pueblo, porque alguien por ahí me dijo, pero tú no representas al pueblo, entonces eres antipopular, antipueblo. No, por supuesto que no somos representantes del pueblo, pero la palabra ciudadanos, primero que nada, individualiza, uno, y dos, creo que me parece más importante, enfatiza el hecho de que como ciudadanos tenemos deberes y derechos, responsabilidades y derechos, ¿no? Y que necesitamos ejecutar esas responsabilidades y esos derechos como ciudadanos en busca de una política que podamos escribir con letra mayúscula y no una política que esté realmente, básicamente hecha enana, ¿no?, miniaturizada en todo aspecto, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de representación, etcétera, ¿no? Esos son mis pensamientos iniciales en cuanto al mundo político. Pero como ustedes saben, yo soy economista y no quiero dejar de acentuar un hecho, que la democracia en general tiene, por supuesto, un aspecto de carácter ideal, ¿no?, idealizado como modelo de gobierno, pero también tiene, y eso es lo que vemos hoy en día, una contraparte terrenal, una contraparte que nos dice qué tan efectivo es el sistema de gobierno que tenemos para para proveer aquello que los ciudadanos demandan. Los ciudadanos demandan, para comenzar, políticas públicas razonables y servicios públicos razonables de calidad. Y no tenemos servicios públicos de calidad, ni razonables, ni que tampoco sean pues, generalizados. Tenemos una educación, creo que todos lo sabemos perfectamente bien, que deja mucho que desear en todos los niveles. Tenemos una infraestructura educativa que la verdad da lástima para un país supuestamente de ingresos medianos altos, ¿no? 62% de la infraestructura educativa está realmente mal, 62%. No hemos podido
digamos, implementar hacer uso, mejor dicho, de la red dorsal, por ejemplo, de Internet, para que ésta sirva para dar teleeducación o educación moderna a los estudiantes. Tampoco tenemos servicios de salud, digamos, que valgan la pena. Tenemos una infraestructura que, por ejemplo, comparado con nuestro país hermano de Chile, está a 15, 20 años luz. Y tenemos realmente problemas de seguridad, lo vemos todos los días. Y en ese sentido, y no le voy a cargar solamente la responsabilidad al gobierno del señor Castillo, pero por ejemplo, tratar durante un año de manejar una situación en la que tienes 6, 7 ministros del Interior, ¿no? Realmente puede resultar irrisorio, ¿no? Así no se gobierna un país, así no se gestiona absolutamente nada. Necesitamos gestionar, necesitamos aprovechar las oportunidades. Hemos dejado de aprovechar las oportunidades de materia económica. El presidente se queja, por ejemplo, de que no hay recursos para poder dar estos servicios públicos. Dice que va a cobrar 30.000 millones de soles que están allí, que las empresas deben, sin señalar que esos 30.000 soles, por ejemplo, 30.000 millones de soles, por ejemplo, es el total de dinero, digamos, que está en disputa en los tribunales fiscales, etc. Es decir, no es dinero que de manera coactiva pueda cobrar hoy en día el gobierno, porque está dentro de lo que significa el Estado de Derecho, ¿no? Pero bueno, son detalles que en general al presidente como que no le interesa, cuando debería interesarle, por ejemplo, gestionar y hacer que el presupuesto de la República, que es de 190.000 millones de soles, sí se ejecute, ¿no? Son esos los problemas, digamos, que tiene la democracia peruana. Problemas desde el punto de vista de idealización y problemas desde el punto de vista de gestión, a no haber podido ser un sistema que realmente haga compatible el progreso económico con las libertades a las que todos tenemos derecho. Muchas gracias. Esta es mi presentación inicial. Muchas gracias, congresista Anderson. Ha sido una interesante presentación de cómo aprecia desde su curul parlamentaria, de su puesto que actualmente ocupa, el panorama, y ya tendremos oportunidad de ampliar en los próximos minutos con las preguntas. Creo que estoy desconectado, ¿se me escucha? ¿Aló? Yo lo escucho, yo lo escucho. Muy bien. ¿Aló? 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 Por lo menos yo lo escucho, no sé si, Se le no sé si el escucha. resto. Se escucha perfectamente, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Se te escucha muy bien, Javier. Ya, disculpen, creo que hubo un momento de desconexión. Muchas gracias al congresista Anderson, decía. Vamos entonces ahora a pasar a nuestro siguiente invitado, que es la Magíster Milagros Campos, abogada y politóloga, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú, integra el Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, así como el Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, integró la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, fue miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dejamos entonces el uso de la palabra a Milagros por 20 minutos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Javier. Quiero empezar esta noche por agradecer a la Fundación Konrad Adenauer y al Instituto de Estudios Social Cristianos por permitirnos pues compartir estas reflexiones y saludar al congresista Carlos Anderson y a Antonio Maldonado, con quienes tengo el gusto de compartir esta noche reflexiones sobre nuestra coyuntura y reformas políticas, ¿no?
Y lo primero que quisiera decir es que vivimos pues en un momento de crisis política, pero en realidad no es una nueva crisis, sino que tenemos una crisis que se viene arrastrando desde hace ya algunos años, que podríamos afirmar que se trata pues de una crisis endémica. Eso significa que a pesar de los agravantes que ponen en la agenda los actores políticos actualmente, la crisis política que vivimos no tiene nombre propio, no tiene un partido político, y esto pues me lleva a decirles que tratemos en este momento de mirar el bosque y no solo el árbol, sin minimizar lo grave de la coyuntura y de los momentos que se están viviendo en el país. Sin embargo, creo que si la agenda es pensar en reforma política, las reformas no se pueden hacer para solucionar una crisis coyuntural, sino que se tienen que pensar en una línea de tiempo un poco mayor. Y en ese sentido, propongo desarrollar 3 ideas: el contexto político que tenemos, y que complementaré lo que brillantemente ha explicado Carlos Anderson, un poco qué cosa está pasando en la relación ejecutivo-legislativo y cuáles podrían ser algunas de las salidas en el largo plazo, ¿no? En realidad, lo que vimos es que desde el 2001, los presidentes que llegaron al poder lo hicieron en segunda vuelta y no tuvieron mayoría. Si bien pasaron por situaciones críticas, hasta el 2016, lo que vimos es que hubo ciertos pactos y ciertos arreglos de colaboración y control que permitieron que los presidentes, con algunos sobresaltos, acaben su mandato. Esto hizo, sin embargo, que veamos en el Congreso que se había normalizado el fenómeno político, el transfugismo, como una forma de recomposición de fuerzas dentro del periodo parlamentario. Me refiero concretamente no a la propia renuncia que hace un congresista al partido político o al grupo parlamentario, sino a la forma como se pueden reagrupar las fuerzas, y con ello pues revelar claramente la debilidad de los partidos políticos, que en su mayoría, casi todos hoy, no tienen un vínculo ideológico o programático propiamente. Y lo que hemos visto en realidad es que ante la ausencia de cuadros, muchos de los partidos políticos han recurrido a buscar independientes que puedan incorporarse, pero que no necesariamente están unidos a una historia o a un ideario específico. Un punto de inflexión lo vimos en el último quinquenio. Sabemos pues la crisis política que se agudiza con 4 presidentes en 5 años, 2 congresos, 2 renuncias forzadas, una disolución del Congreso y múltiples gabinetes, incluso durante la pandemia, en lo que pues tanto ministros como el de Salud o del Interior o el propio presidente del Consejo de Ministros fue cambiado, ¿no? Esto pues supone claramente una inestabilidad que tampoco terminó con las elecciones generales de 2001. Normalmente las elecciones tienden a ser momentos en el que se alinean un poco los intereses y también con ello que se calme un poco la situación política. Más bien estas elecciones exacerbaron un clima de polarización que ha agudizado la debilidad institucional, generando justas dudas y desconfianza en los organismos electorales. Quiero decir, injustas dudas y desconfianza. Quiero también mencionar el hecho de que hay otros elementos que contribuyeron a agudizar esta crisis, lo que se ha llamado la odebrechización de la política, por llamar este fenómeno de Lavallato que tocó a nuestro país y a otros tantos, ¿no? Y que trajo un impacto muy fuerte en lo que Carlos ha llamado también la judicialización de la política, el uso de la vacancia o la disolución del Congreso
y los límites a la responsabilidad del presidente durante su mandato llevaron a una hiperconstitucionalización del debate político. Sin embargo, pues hoy vemos, como comentábamos hace algún momento, que ya no es un debate que se mueve de lo político a lo constitucional, sino que hoy han entrado otros actores y que tienen que ver más con el tema penal. En ese contexto, también en la relación ejecutivo-legislativo, lo que hemos visto es una creciente volatilidad electoral. Me refiero al hecho de que los electores cambian de una elección a otra sus preferencias electorales. El número de partidos que pasó por el Congreso entre 2001 y 2021 ha sido de 32. Solo uno estuvo en todos los partidos, y también el fujimorismo, claro está, pero con distintos partidos, porque sabemos que Fuerza Popular se conformó después de 2011. Al lado de esto hemos visto una alta fragmentación, y acá quiero llamar la atención sobre un hecho, y es que nosotros incorporamos la barrera electoral como una medida de tradición alemana para evitar esa fragmentación, y con ello pues los partidos que para poder acceder a escaños tenían que lograr el 5% de los votos a nivel nacional, y con ello pues quedaban excluidos otros partidos que tenían menores preferencias electorales. Eso se ha desvirtuado en la medida que durante el periodo se forman nuevas bancadas. Esto es una particularidad de nuestro país. No es así en los congresos más institucionalizados, y además tampoco da una señal de coherencia en la legislación electoral y el reglamento del Congreso. Hay además una baja institucionalización de los partidos. Perú tiene el nivel más bajo de institucionalización a nivel de la región. También hemos registrado pues una insatisfacción por la democracia, que se traduce también en una desconfianza en las instituciones. Y cómo no, Carlos Anderson refería hace un momento a la necesidad de darle cierto contenido pues aterrizado a la democracia, y yo creo que podríamos hablar de una democracia eficaz, porque evidentemente todos los ciudadanos requieren que el Estado les brinde servicios por los que pagan. La razón de ser del Estado tiene que ser, pues, proveer de ciertos servicios básicos, como tienen que ser la seguridad, la salud, la educación. Hace unos días compartiré unas cifras que he leído, y es que, pues, hay 7%, 8% en algunas regiones del país, como Loreto o Huancavelica, que tienen colegios con 3 servicios básicos: agua, saneamiento y luz. Es decir, más del 90% de locales escolares públicos no cumplen con esos servicios en algunas regiones del país. Realmente esas cifras son escalofriantes y evidentemente pues generan una necesidad de una línea de acción más allá de las reformas políticas que nos ocupan hoy. Se trata más bien de políticas públicas. Frente a esto hay una percepción generalizada sobre la corrupción como el tema más importante del país, según arrojan las últimas encuestas en los últimos 3 años. No hay pues tampoco un incentivo para la carrera política. Quienes quieren hacer una carrera política seria se encuentran con dificultades como las mencionadas, añadido a la prohibición de reelección parlamentaria inmediata. La debilidad partidaria o la ausencia de partidos en muchos casos se muestra también en la relación virtuosa que debería existir entre un presidente, una bancada de gobierno y un partido político. Esto que es la regla en muchos otros países, en el Perú es la excepción. Hemos tenido presidentes sin partido ni bancada, y ahora tenemos un presidente sin partido y con un grupo de bancadas que lo apoyan.
En realidad, esto pues excede a las reformas políticas, porque sabemos bien que podemos modificar algunos temas vinculados a la relación ejecutivo-legislativo mediante normas, podemos modificar las reglas electorales y conseguir determinados efectos, pero la institucionalización de los partidos políticos no es un tema que se pueda manejar de manera normativa. No hay ley por la cual se pueda crear un sistema de partidos institucionalizados. Sin embargo, sí se pueden dar ciertos incentivos y si logramos que existan compromisos democráticos de parte de los actores políticos, se puede llegar a ello. Voy a referirme ahora a 6 reformas que creo que contribuirían a institucionalizar la democracia en nuestro país y proveer de cierto nivel de gobernabilidad democrática. Sin embargo, insisto en 2 temas. El primero es que ninguna reforma es suficiente si no hay actores políticos comprometidos con los valores democráticos. Y segundo, que las reformas no son pues una varita mágica que va a permitir que de manera inmediata puedan verse los efectos, pero sí es necesario saber que vamos en la dirección correcta. En primer lugar, un tema que se hace muy evidente y es que nuestra Constitución no tiene un diseño que garantice la responsabilidad del presidente de la República durante su mandato. Este es un punto que se ha hecho notar y Francisco Eguiguren lo trabajó ya hace casi 20 años en una publicación y curiosamente no llamó la atención ni de la Asamblea Constituyente del 79 ni de los constituyentes de la Constitución del 93. No se dedicó mucho debate a este tema y creo que lo que ha ocurrido es que con ello hemos sustituido un procedimiento de impeachment por la vacancia por permanente incapacidad moral, siendo instituciones diferentes. No me detendré mucho más en este punto, pero sí quiero decir que claramente el impeachment que necesitamos regular no es propiamente la censura al presidente por una mala gestión, sino que supone pues hacer compatible los actos del presidente que pudieran resultar delictivos con la responsabilidad que corresponde a todo funcionario público durante el ejercicio de la función pública. El impeachment en Estados Unidos, por ejemplo, se produce cuando el presidente es acusado por casos de traición, cohecho y otros delitos o faltas graves. En el Perú sabemos que el artículo 117 de la Constitución está referido a temas específicos como traición a la patria, como no convocar a elecciones o no permitir el funcionamiento del Congreso. En realidad lo que debemos hacer es incorporar en ese artículo claramente eventuales delitos o infracciones a la Constitución muy graves que impidan pues que el ejercicio del cargo, del alto cargo, pueda continuar. En segundo lugar, no menos importante, creo que también debemos de repensar la institución de la disolución del Congreso, porque claramente esa es una institución que viene de los regímenes parlamentarios a los regímenes presidenciales, concretamente el caso peruano, aunque Ecuador lo incorporó con algunos otros candados. Pero cuando se incorpora en la Constitución del 79 es muy diferente porque es tremendamente distante cerrar una Cámara en un Congreso bicameral que disolver el Congreso. Entonces creo que es necesario poner algunos candados, tal vez mirar el modelo de la Constitución del 79. Por supuesto, creo que la bicameralidad es necesaria y diría urgente como una forma de corregir los problemas de representación política y de deliberación. El tamaño del Congreso es sustancialmente más pequeño que los pares en la región, pero es decir, la ratio, la relación que existe entre el número de congresistas y el número de representantes.
pero tal vez la razón más importante está en el hecho de que al elegir a los senadores y a los diputados con criterios diferentes, permite que haya un control entre ellos en el momento de tomar decisiones y una lógica de combinar, por ejemplo, una mirada más local con una mirada más nacional. Diría también que esto supone un control dentro de la propia institución y también el hecho de que se facilite la deliberación pública. Estas son algunas de las ventajas, digamos, que traería un sistema bicameral que ha estado en la agenda nacional desde el periodo entre el 95 y el 2000. Más de medio centenar de iniciativas legislativas en este sentido muestran que la unicameralidad no se ha enraizado en nuestro país y que en cada periodo se han presentado iniciativas para el retorno al sistema bicameral. El otro tema lo mencioné hace un momento, una reforma que juzgo también urgente es el de restablecer la reelección parlamentaria inmediata. Este es un tema que puede resultar poco popular porque tuvo una aprobación muy alta, pero considero que es una contrarreforma. Así lo señalamos en la Comisión de Reforma Política, porque es necesario fomentar una carrera política, es necesario que haya un espacio de rendición de cuentas y también porque la experiencia hace que haya un mejor ejercicio de la función pública con mejor mecanismo de control y colaboración entre poderes del Estado. Lo que hubo en el Perú ha sido justamente renovación y no reelección. A pesar de que había reelección parlamentaria inmediata, entre el 2001 y el 2021, solo el 18% de congresistas se reeligió. Y creo que esa es una decisión que se debe librar claramente al electorado. Otro tema que es necesario repensar es cómo se legisla sobre la sucesión constitucional. No me detendré tampoco mucho más acá, pero sí diré que ese artículo 115 tiene al menos 5 problemas de interpretación. El principal, si cuando el Congreso asume la presidencia por incapacidad o por impedimento del presidente o los vicepresidentes, pues convoca elecciones y si esas elecciones son presidenciales o son generales. Sobre esta materia, pues hay opiniones en un sentido y en el otro, y creo que mostrando una situación crítica como la que describo, debería de estar claramente establecido. Además, creo que otro tema que debe señalarse es si fueran solo presidenciales, ¿cuál es el periodo por el cual se elige? Porque si es que el artículo 110 señala que se elige por 5 años al presidente, pues debemos de pensar que en este caso tendría que ser como un presidente por periodo complementario, no provisional, porque claramente pues nuestra Constitución no regula el mandato de presidentes provisionales, ¿no? En fin, finalmente diría que otro tema que es muy importante solucionar es aquel que se refiere a cómo se va a establecer una regulación del transfugismo legítimo o ilegítimo, como lo señaló el Tribunal Constitucional, y el tema del grupo mixto. Esos temas quedaron pendientes y creo que de cara a evitar una excesiva atomización en el Congreso, es necesario repensar este tema de cara a la institucionalización del Congreso. Creo que estos temas y otros más seguramente requieren de una reflexión de cara a la gobernabilidad democrática. No nos solucionan el problema actual, pero sí permitirán que podamos tener pues mejores resultados, digamos, en la relación entre poderes del Estado. No hay luz al final del túnel, me decía alguien, y lo comenté con mi suegro,
a quien me van a permitir en esta noche hacerle un homenaje porque hace justo un mes de su partida. Enrique Álvarez Calderón me respondió: sí hay luz al final del túnel, aunque no la veamos, siempre hay luz al final del túnel, porque el Perú ha salido de situaciones más complicadas. De lo que se requiere es de un diálogo abierto y de compromisos para construir soluciones de gobernabilidad democrática y de desarrollo equitativo para todo el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Milagros. Ha sido una exposición muy clara, exponiendo alternativas muy interesantes para salir de la crisis, tocando temas constitucionales que son seguramente los temas jurídicos que más deberían estarse discutiendo y no necesariamente temas jurídicos penales, como lo ha anotado en su intervención. Vamos a dejar en el uso de la palabra a Antonio Maldonado. Antonio ha servido en la ONU, en diferentes países, en ámbitos relativos a la promoción de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones nacionales y de derechos humanos. ¿Aló? La administración de justicia y la justicia transicional, así como en la investigación de casos graves de violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de gran corrupción. Ha sido procurador ad hoc del Estado peruano para el caso Fujimori Montesinos. Junto a su equipo logró la extradición de Alberto Fujimori desde Chile, entre otros importantes logros. Tiene maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Entonces, por 20 minutos, dejamos en el uso de la palabra al doctor Antonio Maldonado. Adelante, por favor. Buenas noches, Javier. Buenas noches, distinguidos y distinguidas participantes en este importante foro de reflexión. Quisiera, en primer lugar, agradecer al Instituto de Estudio Social Cristiano, en la persona de Armando Borda, su presidente, y a la Fundación Konrad Adenauer por haberme distinguido con la invitación a participar en este foro. Deseo también saludar y expresar mi reconocimiento y respeto a los colegas y expertos que me acompañan, a quienes, mejor dicho, yo acompaño en esta mesa, al congresista Carlos Anderson y a la doctora Milagros Campos. Quiero saludar a cada uno de los participantes en este foro. En especial quiero permitirme saludar a un viejo amigo, el doctor Javier de Belaúnde, que entiendo nos acompaña esta noche. Bueno, después de lo expuesto por el congresista Anderson y la doctora Campos, es difícil tratar de hacer algún aporte sustantivo o creativo, pero voy a permitirme compartir con ustedes algunas líneas de reflexión. En primer lugar, a modo de introducción, una primera línea de reflexión referida al contexto que vivimos. No solo me refiero al contexto nacional, sino al contexto internacional, que está, por supuesto, todos lo sabemos, fuertemente marcado por la COVID-19 y por los problemas que ha traído la COVID-19. Las crisis que ha disparado, que ha activado. Una de ellas, por ejemplo, por supuesto, previa a la COVID-19, se refiere al surgimiento ya hace algún tiempo de los populismos en el mundo, ¿no? Los populismos, como decía, sostenía el politólogo argentino Enrique Perusotti, que son una suerte de némesis de la democracia, ¿no? Esos populismos están en Europa, están en Grecia, o han estado en Europa, en Grecia, Hungría, Polonia, Eslovenia, pero también los hemos visto, hemos visto sus manifestaciones en un paradigma político para nosotros, ¿no? Como es la democracia norteamericana, la democracia de los Estados Unidos, ¿no?
esto me llevó a lo que pasó en Estados Unidos, digo yo, lo que significó Trump, su invocación a un falso fraude electoral, la insurrección del 6 de enero en los Estados Unidos, que significó la toma del Capitolio. Bueno, resultaron eventos conocidos por nosotros, por supuesto que conocemos en las dictaduras de América del Sur y de América Central, pero muy raros en esa democracia. Pero que nos ejemplifica el grado a través del cual el populismo actúa realmente, como dice Perusotti, como némesis de la democracia, ¿no? En el caso de Estados Unidos, me preguntaba qué haría, ¿no?, el francés Alexis de Tocqueville, ¿no?, cuando se levantase de su tumba y viese lo que pasaba con su democracia en América, ¿no? Él llegó como un modesto estudioso del sistema penal norteamericano para llevarlo a Francia con un colega y se enamoró de los Estados Unidos y se quedó allí y, bueno, escribió La democracia en América. Todo este fenómeno previo a la COVID-19 del populismo como némesis de la democracia ha traído como consecuencia a un fuerte decaimiento, por decirlo menos, de las democracias en el mundo, incluidos ataques fuertes a la democracia, como el que acabo de narrar del 6 de enero, teniendo como protagonista y líder insurreccional a Donald Trump. Pero lo vemos también muy presente este fenómeno en la región, y lo vemos en gobiernos de izquierda y de derecha. Lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento de manera grotesca en Nicaragua, ¿no? Lo de Nicaragua es gravísimo. Lo de Bolivia es muy grave también. Otras manifestaciones de distinto matiz se observan en Argentina. Esto, digamos, para poner algunos ejemplos de la izquierda. Pero también lo vemos en El Salvador con Nayib Bukele, que es un gobierno de derecha, o habría que darle una calificación, y cualquiera que fuera lo acercaría más al fascismo incluso que a la propia derecha, y lo vemos también en el Brasil. Entonces hay un contexto general de decaimiento, de debilidad del sistema democrático como régimen político en el mundo y particularmente en nuestra región. Es en ese contexto que tratamos de ubicar lo que ha pasado en el Perú y lo que está pasando en el Perú, ¿no? Entonces, ya intentando construir un poco una reflexión de fondo, me estuve pensando en esta famosa reflexión de Basadre, ¿no? Perú, problema y posibilidad. Un poco de manera muy interesante, planteada por Milagros al final de su excelente presentación, recordando las reflexiones de su suegro, ¿no? Pero yo, que tal vez soy una persona con personalidad más pesimista, a propósito de lo de Basadre, de Perú, problema y posibilidad, me quedé con la idea de que en este momento, si no resolvemos o si no intentamos resolver con la mejor intención y nuestros mayores esfuerzos la crisis actual, que como bien han señalado mis predecesores, es estructural, no es ocasional, ni es circunstancial, ni coyuntural, estaremos no frente a un Perú problema y posibilidad, o estamos no frente a un Perú problema y posibilidad, sino frente a un Perú, tal vez, un gran tal vez. Esa es mi interpretación pesimista de este escenario. Lo que me llama la atención es que después de la recuperación de la democracia, después a la caída del régimen fujimorista, que tantas lecciones le dejó al pueblo peruano, a la sociedad peruana y al régimen político peruano,
hayamos venido después, al recuperar la democracia, hayamos venido repitiendo constantemente los patrones y agravándolos más y más y más. Una de las cosas que más me asombra es la increíble capacidad que tiene este país para no valorar el tiempo que se pierde en cada crisis política. Recuerdo una de ellas durante el gobierno de Humala, cuando su primer vicepresidente fue sometido a investigación por un presunto caso de corrupción política. Las tonterías que el Perú tuvo que aguantar en términos de pérdida de tiempo por un comportamiento de esta naturaleza. Y el tiempo parece ser que nadie le da un valor en el Perú. El tiempo pasa, las crisis pasan, los problemas se repiten, y el tiempo como que fuera un regalo sin costo económico o social. Y el otro asunto, el otro punto que me llama la atención es el tema del diálogo. La increíble incapacidad que tiene la sociedad peruana para dialogar. Y esto va no solo en el diálogo estrictamente político, sino en toda suerte de ámbitos. Es decir, parece ser que no hemos logrado instalar o construir los pilares o las bases de una organización social. Puntos de conexión, puntos de consenso. Eso me llama poderosamente la atención. Y tiene que ver este punto de la incapacidad para el diálogo, para entendernos, para construir consensos. Bueno, de estos ejemplos hay muchos. Es decir, en el contexto más grave de la pandemia, a un ilustre señor se le ocurrió dar un golpe de Estado e instalarse de presidente por una semana en el Estado peruano. Y no pasó nada, absolutamente nada. Ese hecho quedó impune. O sea, no tuvimos ni siquiera la capacidad, en ese momento, donde todos teníamos que estar unidos, básicamente alrededor de una apuesta por la supervivencia, de encontrar puntos comunes para avanzar como sociedad. Dicho esto, quería pasar a la otra línea de reflexión que ha sido mencionada muy bien tanto por el congresista como por Milagros, que es el tema de la judicialización de la política y la politización de la justicia, ¿no? En efecto, lo que observamos ahora es cada día con más detalle, observamos que, como bien señalaba Milagros, el debate ya no es un debate político. El debate se ha trasladado de los ámbitos de la gran política peruana que alguna vez conocimos a los ámbitos de los establecimientos penitenciarios, de las acciones del Ministerio Público, etcétera. Hoy día se convierte, gracias a ciertos medios de comunicación, a un señor que asaltó un simpático restaurante en Miraflores, el Donatello, para robar 3.000 soles, se convierte en el gran salvador de la patria, para venirnos a contar cómo fue el fraude electoral en el Perú. Entonces, acá hay un problema muy serio respecto de cuánto hemos descendido en lo que es el diálogo, en términos de diálogo pues, con posibilidad de debate político y de discusión política. Y por eso yo saludaba al doctor Javier de Belaúnde, porque quería rendir en la memoria de su padre a quienes sí fueron reales políticos en el Perú. Junto a él, por supuesto, está Víctor Raúl Haya de la Torre, está Luis Alberto Sánchez, está Luis Bedoya Reyes, Manuel Ulloa Elías, Andrés Aramburu Benchaca, Héctor Cornejo Chávez, inclusive Jorge El Prado, Roberto Ramírez del Villar y Felipe Osterling Parodi. Ese es el problema para la clase política actual peruana. El problema es que hemos tenido en el Perú ese tipo de líderes políticos. Y el problema para la mediocre clase política peruana actual es que en el Perú hemos tenido verdaderos héroes. Tenemos los ejemplos de la Guerra del Pacífico, o incluso antes, en las épocas de las luchas independentistas, todos aquellos que dieron su vida por la defensa de la patria. Entonces, por eso es que nos resulta tan grotesco
que exista un Congreso que permite que un congresista acusado de violación sexual siga despachando en su oficina como si nada. Por eso nos resulta tan grotesco que exista una comisión de ética que no es capaz de honrar su compromiso con la ética. Y por eso es que resulta tan grotesco que exista una comisión de fiscalización que interfiere en las acciones del Ministerio Público. Entonces, sí hay razones para preocuparse, porque reitero, afortunadamente, en el Perú podemos comparar, porque somos una nación de una riqueza histórica y cultural que nos permite comparar. Cuando alguien habla de derecho internacional público, yo lo comparo con el maestro Alberto Ulloa Sotomayor. Yo lo comparo con el maestro Raúl Porras Barrenechea, porque nuestros modelos son de ese nivel, de esa talla, no solo para el Perú, sino para el mundo. Entonces, ese es el problema con los actuales líderes políticos, que no están a esa altura. Y por eso es que en el marco de un acelerado proceso de interrelación entre partidos políticos y el crimen organizado, porque acá hemos visto personajes que estaban vinculados al narcotráfico que han llegado al Congreso, llevados por ciertos partidos políticos, es que en ese contexto vemos que precisamente hay una devaluación de la política. Y eso es lo que debemos tratar de recuperar. La política ya no puede surgir de lo judicial, no puede surgir de lo que nos cuente quien asaltó el simpático restaurante de Miraflores que he comentado. No puede ser. Por tanto, yo creo que ahí hay un tema bastante complicado, ¿no? Luego, quisiera referirme a, en efecto, lo que son una suerte de prediagnóstico, ¿no? Y con esto termino, Javier, gracias. El prediagnóstico, bueno, sí, y en esto coincido con los puestos por los colegas con los que tengo el honor de compartir la mesa, un prediagnóstico en virtud del cual observamos la existencia de un Estado fallido en general, como resultado de, como dijo el congresista, un Congreso disfuncional, como resultado de un liderazgo político fallido, pero también, como también señaló el congresista, como resultado de la ausencia de un tejido social construido sobre la base de derechos ciudadanos, no sobre la base de compadres o de coterráneos, sino sobre la base de derechos y deberes, como está establecido en la Declaración Americana sobre Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y de ello nos surgen 4 tareas, y con esto termino. La tarea de la reforma política integral, la tarea de la reforma electoral, la tarea de la reforma de los partidos políticos y la última tarea que se requiere, la construcción de una ciudadanía activa, sólida y que es capaz de exigir rendición de cuentas y transparencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Maldonado. Ha sido también tan ilustrativo como sus antecesores. Creo que los oyentes de este foro, los que están visualizando tanto en Facebook Live como a través de otras redes sociales, están seguramente bastante enriquecidos con los conceptos que han sido vertidos. Vamos a hacer algunas preguntas, aprovechando que tenemos todavía unos minutos para nuestros invitados. Yo quisiera empezar preguntándole, haciendo una reflexión y luego una pregunta al señor Anderson. Estamos teóricamente en una democracia representativa y estamos también ante una crisis política, es evidente. Hemos escuchado muchas voces que siempre están alentando ahora a que ahora reacciona. No reacciona el Congreso, no reaccionan las clases políticas, y entonces hay invocación a la calle, ¿no? En las redes sociales eso es bastante frecuente en estos días, se invoca a la calle. Y cuando se ha invocado, cuando se ha llevado marchas y de uno y otro lado, la verdad que vemos marchas que no tienen ningún impacto, no tienen ningún peso, porque son marchas bastante exiguas. Es decir, el ciudadano, ¿no?, está en realidad bastante escéptico en el impacto de sus
de su participación, ¿no? El ciudadano está bastante desilusionado de que lo que puede lograr saliendo a marchar. Y bueno, lo que se dedica es a trabajar, a subsistir, que son la mayoría. Y claro, he escuchado muchas veces a varios pensadores, varios políticos, analistas, etcétera, que dicen la culpa es de todos, lo que está pasando actualmente es culpa de todos. Yo me pregunto, a ver, mucha gente que escuche esa reflexión dirá, ¿y yo en qué soy culpable de esto? ¿Cuál ha sido mi aporte para esta debacle política? El padre de familia que se levanta a las 4 de la mañana para ir a trabajar, ¿por qué se va a sentir culpable de esta debacle política que la han causado han sido las supuestas élites, ¿no? En lo político, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero sí lo que nosotros observamos es que el Congreso, que es el que principalmente debería reaccionar, responder, darle una respuesta a ese ciudadano, no lo está haciendo. ¿Cómo avisar a usted la respuesta en los próximos días, meses, horas o minutos de parte del Congreso que la verdad no está dando talla para la magnitud del problema? A ver, voy a traducir lo último que acabas de decir, ¿no? No da la talla para resolver la magnitud del problema. Es decir, no lo puede vacar al presidente, ¿no? Porque esa es realmente la gran fuente de frustración acerca de este Congreso. Para responderte la pregunta acerca del padre de familia, el padre de familia en algún momento votó, ¿sí? Y votó lo más probablemente decidiendo su voto en el último minuto, sin haberse informado, sin haberse preocupado por eso, ¿no? Entonces sí, cuando decimos que finalmente la responsabilidad es de todos como sociedad, me refiero exactamente a eso, a que todos tenemos un pedacito, que hay algunos que tendrán mayor responsabilidad que otros, pero esa es la realidad. Finalmente fueron nuestros votos, fueron más de 8.300.000 personas que votaron por el señor Castillo, ¿no? O los 8.100.000, no sé cuántos mil personas que votaron por la señora Keiko Fujimori, ¿verdad? Los que finalmente tienen algún grado de responsabilidad, que lo tenemos todos, ¿no? No es un tema solamente de las élites, porque no estamos en un sistema en el cual son las élites las que colocan, digamos, a los candidatos finalmente a la presidencia. Somos los ciudadanos también culpables en el sentido de que casi nunca participamos, porque tenemos una democracia pues, que no ha abierto suficientes canales, ¿no? Para la participación ciudadana. Nos hemos convertido realmente en sociedades en las cuales se invita a los ciudadanos a expresarse una vez cada 5 años, y de ahí chao, ¿no? No más, no hay el accountability, no hay la rendición de cuentas necesaria ni nada por el estilo. También somos responsables en la medida en que, por ejemplo, que una persona con mis antecedentes, por ejemplo, académicos o profesionales, etcétera, llega al Congreso. Es raro, es verdad, pero no, es raro no porque no haya habido oferta. En las últimas elecciones estuvo Jorge Chávez, por ejemplo, ¿no? Presidente de Maximice, expresidente del Banco Central de Reserva, y una serie de otras personas también con excelentes antecedentes académicos, profesionales, etcétera, pero que no recibieron mayormente votos, ¿verdad? Porque la ciudadanía de alguna forma privilegia otras cosas, no necesariamente privilegia ideas, sino, no sé, hay temas identitarios, hay temas, digamos, de quién pone más, quién le pone más salsa al jugo, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos que madurar desde el punto de vista de la toma de nuestras responsabilidades democráticas, ¿ya? Ahora, el Congreso finalmente es una expresión de eso. Son 130 congresistas, tenemos absolutamente de todo, y eso no es malo. Lo que sucede es que son 130 supercongresistas,
porque cada quien representa más o menos a 250.000 ciudadanos, cosa que no sucede en otras partes del mundo, ¿no? Donde la relación, el número de representantes muchísimo menor, ¿no? Lo cual permite pues que uno pueda responder de manera más inmediata y tener mayor nivel de conexión con esos ciudadanos, ¿no? Por ahí va creo un poco más mi respuesta. ¿Cuándo responderá el Congreso? Bueno, en el momento en que creo los ciudadanos, por ejemplo, podamos exigirle y los medios de comunicación colaboren con eso, para que quienes hoy en día protegen, porque esa es la verdad, protegen a un gobierno que da todas las señales, absolutamente todas las señales, no solamente de estar comprometidos con la corrupción, sino además de utilizar descaradamente los instrumentos del poder para evitar que la justicia siga su curso, ¿no? Y de eso tenemos muchísima evidencia también, ¿no? Y protegerlos para que sigan allí en sus cargos. Son cosas que quienes, imagino, miran, por ejemplo, la política en otros países, concordarán conmigo que sencillamente es inaceptable. Al señor Nixon se le hizo un proceso de impeachment porque efectivamente intentó evitar que la justicia siga su curso en el caso Watergate, ¿no? Pero que comparado con sacar a un ministro, porque el ministro nombra a un grupo de policías que tienen la fama de ser buenos para capturar, a ver, por propia boca del señor Pacheco, ¿no? Haber sido, digamos, haber recibido la ayuda directa, ¿no? Por orden del presidente para que lo protejan, etcétera, ¿no? Y ninguna de esas son causales para que el presidente pueda ser sometido a un proceso de vacancia exitoso. Bueno, eso te dice que hay gente que sencillamente no importa, y lo han dicho incluso algunos congresistas de Perú Libre, ¿no? Lo que sucede es que aquí hay todo un complot de la derecha para ver, por ejemplo, haber puesto al señor Bruno Pacheco, ¿no? Haberlo puesto ahí para que corrompa al presidente. Ese es el tema, ¿ok? Entonces, cuando se identifiquen bien a esos 40 y tantos congresistas que protegen al presidente y a este régimen, a pesar de sus evidentes falencias de todo tipo, de moral, ético, profesional, etcétera, creo que allí empezarán a cambiar las cosas. Gracias, congresista. Aprovechamos para invitar a los asistentes a este foro por el Facebook Live. Por favor, hagan sus preguntas en el cajón de comentarios para poderlas transmitir a los miembros de la mesa. Doctora Campos, usted ha hecho unas propuestas que muchas de ellas tienen necesariamente una expresión de cambio constitucional, reforma constitucional. ¿Usted cree viable hacer en los próximos meses alguna de esas reformas? El tema de la bicameralidad, el tema de la reelección de los congresistas, etcétera. Hay la posibilidad, hay una salida inmediata para tener esas reformas constitucionales que en alguna medida son algunas de las que estuvieron en la propuesta de la comisión de la cual usted formó parte en el gobierno de Vizcarra. ¿No es así? Sí, algunas de las reformas fueron planteadas en el informe que se elaboró para presentarlo al presidente. El presidente hizo suyo parte del informe y lo presentó al Congreso para el debate. Lamentablemente el debate no fluyó porque se escaló el conflicto entre Ejecutivo y Legislativo. Incluso fueron materia de cuestiones de confianza, tema que es realmente contradictorio cuando se trata de reformas constitucionales, porque una reforma constitucional debe más bien fluir del debate y del acuerdo político. Y creo que eso fue parte de un
de una reforma integral frustrada, ¿no? A pesar de que se aprobaron algunos temas que creo que han sido importantes, ¿no? Como la participación política de las mujeres, por ejemplo, con un efecto y un impacto muy visible. Igual creo que hay algunas que apuntaban más a la relación ejecutivo-legislativo y que pues sería muy conveniente que se puedan debatir, y cuando digo debatir, evidentemente quienes toman la decisión son la representación política, que más allá de la aprobación o desaprobación que tengan en las encuestas, tienen la legitimidad constitucional por los votos para poder aprobar esas reformas. De manera que creo que eso pues supone necesariamente un debate más público de repente, ¿no? Y que pueda con ello pues sensibilizar a las personas que votaron en el referéndum, particularmente en el tema de bicameralidad, aunque desde mi punto de vista, lo he dicho públicamente, lo que se votó en el referéndum fue un proyecto de bicameralidad y no la bicameralidad en abstracto. En fin, hay una serie de consideraciones. A la pregunta si es posible, pues en verdad la agenda es un poco complicada, ¿no? Pero yo soy de las personas que cree que no podemos concentrarnos solo en la crisis porque hay otros problemas que atender. Me refería al tema de la infraestructura de colegios, por ejemplo, pero no de manera exclusiva. Entonces es necesario que haya una agenda política respecto de la crisis que creo que no se puede minimizar, pero que también en el camino se vayan sentando bases en términos de reforma política y en términos de políticas públicas, porque el Perú y los ciudadanos no pueden quedar desatendidos. Y creo que así se ha entendido también de la exposición de Carlos Anderson, ¿no? Refiriéndose justamente a indicadores económicos que creo que tienen que ser también atendidos. Hay un peligro grande respecto de la creciente inflación y hay medidas que dar al respecto, y entonces se atiende lo urgente, pero también lo importante. Muchas gracias, doctora Milagros. Antonio, en tu participación hiciste referencia a los populismos, ¿no? Los populismos que hemos vivido en Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, en Europa y en el mismo Estados Unidos, como muy bien lo has reseñado. Eh, en el Perú estamos viviendo un régimen un poco híbrido, ¿no? No es una democracia, digamos, formal, una democracia con todos los condimentos que puede tener una democracia como la que hemos conocido hasta hace poco, ¿no? Con una particularidad muy, pero tampoco podríamos calificar de un populismo, porque más bien lo que hay es, pienso yo, una anomia, una falta de un desgobierno, una falta de perspectiva de lo que es el manejo del Estado. O consideras tú que estamos entrando en un trompo populista desde el gobierno? Gracias, Javier, por tu pregunta. Bueno, creo que es fácil y posible identificar algunas líneas de acción populista, no solamente en un gobierno, sino en actores políticos. Siguiendo a Perusotti, autor que ha trabajado muy bien el tema y que recomiendo leerlo en Google, señala que las fuerzas populistas son todas aquellas que se valen de los mecanismos de la democracia para subvertirla, para trastocarla. Es decir, son demócratas formales en el día, pero en la noche son guerrilleros, una suerte de insurrectos, por supuesto, metafóricamente hablando. De tal manera que el populismo tiene diversos matices y diversas formas. Ahora, yendo a las líneas principales, sí, coincido contigo, yo no veo siquiera a un régimen que tenga, me refiero a un gobierno, me refiero al presidente Castillo, que tenga la capacidad de definir algún rumbo político
Al parecer, toda la capacidad que tiene es la capacidad para instalar pequeñas redes de corrupción, digo pequeñas en comparación a otras más grandes, no digo que no sean importantes, y aprovecharse de todos los recursos del Estado que tiene, como lo demuestran los casos por los cuales está siendo investigado, por lo menos en fase preliminar. De tal manera que no vemos en efecto a un líder pues como Perón, ¿no? O sea, no vemos a un líder populista de derecha tampoco, que pudiera construir un discurso populista y persuadir. No vemos claramente que no hay esa capacidad, no existe esa capacidad. Ah, hay un gran desorden en el Estado, no hay líneas políticas, a todo lo que se remiten toda clase de actores políticos, desde alcaldes hasta gobernadores, hasta líderes políticos, es hablar de obras, ¿no? Hablan de obras como si hablar de obras fuese un estándar que define un buen gobierno, ¿no? Perdón, ¿de qué obra me estás hablando? Eso habrá que ponerle un plan de desarrollo nacional, habrá que establecer prioridades, no se trata de hacer obras porque se me ocurren, o gastar el dinero porque lo tengo y lo puedo malversar. Entonces yo creo que no llegamos a esos niveles de sofisticación en este momento y creo que eso atañe tanto al gobierno como al contrabalance que debiera hacerse desde el Congreso. Muchas gracias, Antonio. Hay dos preguntas que las voy a leer las dos y como ya estamos un poco con la hora avanzada, voy a pedirles que cada uno de los tres expositores, en el mismo orden de la presentación, le dé respuesta en 2 o 3 minutos, por favor, cada uno, como una rueda final. Y las preguntas que vienen del público son: ¿qué estrategia combinada de persuasión racional y presión de la calle sería necesario aplicar para que los congresistas produzcan las reformas constitucionales requeridas para que en las próximas elecciones generales sean elegidos autoridades y representantes que actúen como líderes realmente transformacionales de la sociedad peruana? Es la primera pregunta. La segunda pregunta, mucho más directa, casi como un dardo, dice: ¿fracasó la reforma política? Viendo los últimos congresos y autoridades, parece que retrocedemos. Yo les voy a pedir a los tres, comenzando por el señor Carlos Anderson, luego la doctora Campos y luego el doctor Maldonado, den respuesta a estas dos preguntas en un máximo de 3 minutos. Muchas gracias. Bueno, esta es la primera vez que alguien me pregunta acerca de líderes transformacionales y me parece genial, porque una de las cosas que no hablamos en el Perú es de la necesidad de que los líderes políticos tengan una visión de país, que tengan alguna idea de lo que significa una comunidad imaginada llamada Perú. Eso es algo que brilla por su ausencia. Y es a partir de allí, creo yo, que surgen justamente los problemas. Entonces, la ciudadanía, que debería participar mucho en estos procesos, en los pocos procesos que se dan, por lo menos de elecciones, ¿no? Planteando, exigiendo justamente eso, exigiendo que los líderes políticos sean capaces de enunciar algún tipo de visión, que nos vendan alguna idea de qué país queremos ser, ¿no? Qué tipo de democracia queremos forjar, qué tipo de ciudadanos queremos que sean nuestros niños, ciudadanos globales, ciudadanos de qué tipo, con valores o simplemente máquinas productivas, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que en cada proceso electoral nos atrevamos a pedir y a exigir que nuestros líderes sean capaces, digamos, de hacer esto, creo que vamos a poder entonces lograr tener representaciones, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde, por ejemplo, hablar de algo como una de las cosas que yo sueño, ¿no? Yo digo, por ejemplo, a ver, en el mundo hay todo un cambio de matriz energética, pero de cuando ni siquiera estamos muy conscientes, ¿no? De las energías
tipo petróleo, ¿no? No renovables a energías renovables. Bueno, resulta que el auto eléctrico, por ejemplo, va a cambiar todo, está cambiando todo, ¿no? Y para hacer autos eléctricos se necesita cobre, se necesita litio, se necesita plata, se necesita oro, se necesita zinc. Resulta que tenemos todo. Somos de los mayores productores de todo eso, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué no soñar, por ejemplo, con un país que esté mejor integrado a la gran industria automotriz eléctrica desde el sur, ¿no? Ese es un sueño total y absolutamente factible, pero que requiere, pues, un grado de coordinación, un grado de compra de ese sueño, ¿no? Y de manifestación a través de planes, etcétera. O, por ejemplo, el sueño del norte. En el norte hemos logrado construir una agroindustria de exportación de primera línea, que crea empleo formal y que ha convertido, por ejemplo, arenales en verdaderos verdores productivos, ¿no? Llenos de arándanos, llenos de palta, llenos de todo lo que nosotros querramos. O sea, esos son el tipo de sueños que nosotros tenemos que convertir en visión y luego en acción. Exijamos eso para que los propios ciudadanos entonces tengamos líderes que realmente no sean transformacionales, que ha sido la palabra que han utilizado. En cuanto al fracaso de la reforma política, no me cabe ninguna duda que ha fracasado, y ha fracasado por las razones más minúsculas que uno pudiera imaginarse, ¿no? El egoísmo, qué sé yo, el hecho de que casi nadie piensa en Perú, ¿verdad? Y también creo yo que ha fracasado porque el propio diseño de la reforma política no puede haber sido hecho como fue hecho a partir de un comité de expertos. O sea, hay que entender una cosa muy distinta. Yo también soy un poquito académico, ¿verdad? Pero una cosa es con guitarra y otra con cajón. Para poder hacer una reforma política que funcione, se necesitan políticos con experiencia que participen del proceso de diseño de una reforma política. La idea de simplemente hacer un outsourcing a un comité de expertos que miren, digamos, de manera comparativa lo que ha pasado en otras partes y que después traduzcan leyes de lemas, por ejemplo, de Uruguay y Paraguay, lo traigan acá a procesos de elecciones primarias que después terminan siendo deformadas, no tiene mucho sentido. Entonces, una verdadera reforma política va a requerir eso, va a requerir el diálogo, va a requerir el debate inteligente, informado, creo yo, pero en el que deben participar actores políticos, académicos, internacionales, nacionales, ciudadanos, pero que tenga sobre todo como característica principal el realismo de lo que está sucediendo hoy en día en el Perú, en una sociedad donde los ciudadanos no participan abiertamente, donde no les interesan las ideologías, exigir pues que hayan tal número qué sé yo, de miembros del partido y no sé cuántas mesas instaladas, y una serie de formalismos y burocracias electorales, es el camino total y absolutamente equivocado, porque echa la ley, echa la trampa, echa la norma, echa la trampa. Y eso es lo que hemos visto una y otra vez. Realismos necesitamos a la hora de hacer reforma política. ¿Cómo responder a la pregunta de la reforma política en 3 minutos? Es realmente un problema para mí. Creo que esto merece pues una conversación un poco más larga, pero por supuesto que voy a responder. Lo primero que creo que es importante señalar es que las reformas políticas no se pueden medir en el cortísimo plazo. Lo segundo, y respondiendo un poco a lo que dice Carlos, ¿no? En el mundo y en América Latina particularmente, las reformas se han hecho desde diversos ámbitos. Ojo, que se trata de sugerencias. En mi caso, pues, el trabajo que he tenido permanentemente en el Congreso me ha hecho conocer mucho más a los políticos, los colegas, 4 profesores que también han estado mirando reformas políticas y escribiendo sobre el tema y entrevistando gente. Pues la idea era proponer este conjunto de reformas integrales para que, por supuesto, sean debatidas por los políticos,
porque quienes tienen la legitimidad constitucional para poder aprobar son los políticos que tienen escaños en el Congreso. Y allí se pueden, pues, lograr acuerdos. Es decir, este era un documento base para poder iniciar un diálogo. Sabemos cómo terminó este tema y creo que eso, pues, desde mi punto de vista, efectivamente, en términos de diálogo, puede considerarse como un fracaso. Sin embargo, quisiera decir dos cosas, o sea, tres cosas. Se eliminaron los requisitos de las firmas para poder formar partidos políticos. La idea era que si tenemos partidos políticos poco representativos, era necesario bajar la valla para formar partidos políticos y también bajar la barrera de salida, porque de lo que se trata no es hacer, pues, en términos económicos, un oligopolio, ¿no? Donde, pues, se mantengan solamente un número determinado de partidos. Ojo que lo que la Comisión de Reforma Política planteó fue solamente que existan firmas y un número, perdón, firmas de los afiliados en un número que tendría que ser 15.000 porque es el número total de cargos a nivel nacional y subnacional. Es decir, los partidos políticos están allí para poder presentarse elecciones. Por lo tanto, ese era el tema. En el debate en el Congreso se agregaron los comités, que creo que hoy en día un comité puede ser claramente un grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, y con ello no quiero minimizar la participación, al contrario, ¿no? No necesitan tener un local, más aún con lo que significa esto en términos de costos. El otro ejemplo es el tema de la participación política de las mujeres. Las cuotas habían llegado a un tope más que a un mínimo, y así el número de mujeres nunca llegó al 30%, y hoy tenemos por primera vez 38% de mujeres parlamentarias, ¿no? También se logró el tema de la circunscripción de peruanos en el exterior, y bueno, sería mucho más largo mencionar algunos otros logros. Están en el libro que el instituto escribió y que me tocó a mí ver justamente las nuevas reglas para las elecciones, donde se hace una evaluación, está online, así que lo pueden bajar, donde aparecen todas las normas y el impacto que ha tenido. Por ejemplo, el hecho de que una persona que tenía sentencia en primera instancia no pueda postular y que hoy esté privado de ejercer la vicepresidencia de la República por la sentencia, es también mérito de la reforma política. Finalmente, diría en este punto que Dieter Nolen, que es un politólogo alemán muy destacado y que ha trabajado reformas políticas en América Latina y en el mundo, lo que plantea es que para hacer una reforma necesitas 4 pasos. Primero, un buen diagnóstico. Segundo, señalar cuáles son los objetivos. En nuestro caso se trataba de gobernabilidad democrática. Tercero, analizar aspectos técnicos, porque aquí no hay muchas cosas ocultas bajo el sol. Regularmente las reglas electorales tienen efectos previstos. Y cuarto, contextualizarlo en cada país. Nadie hace un copy-paste sin pensar en los temas del país. Pero coincido con Carlos que esto requería de un debate mucho más profundo para poder tener sostenibilidad en el tiempo. Veremos qué pasa. Yo en ese momento creo que la gran apuesta es la bicameralidad y la reelección parlamentaria inmediata. Gracias, Javier. ¿Aló? Bueno, supongo que es mi turno. Creo que hemos perdido a Javier. No, Javier de Belaunte. Pero te escuchamos. Gracias, Carlos, muy amable. Nada. Bueno, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con las reflexiones de mis ilustres colegas de mesa.
y nuevamente me encuentro ante la desventura de tratar de aportar algo novedoso frente a todo lo valioso que han dicho. Y yo diría que un gran presupuesto necesario de satisfacer, de llenar, de realizar, antes de pensar en programas y proyectos que son necesarios y, aunque difíciles, no dejan de ser ambiciosos, creo, surge a partir de la línea de reflexión con la cual inicié mi modesta presentación. Y es en comparación al Perú, problema y posibilidad, donde yo ubico el discurso de las reformas y de las grandes reformas que son necesarias, ponía yo el dilema de el Perú, un gran tal vez. Y es que realmente en este contexto me parece que sobre todo hay que tratar de, en virtud del diálogo, tratar de lograr un consenso nacional en torno a 4 o 5 elementos fundamentales que permitan cambiar este pesimista, el Perú un gran tal vez, a volver al axioma basadriano, por así decirlo, del Perú, problema y posibilidad, de las reformas políticas. Y este es un programa de estabilización, porque hoy día no podemos dar un paso hacia adelante si no resolvemos el grave problema del sistema de salud que tiene el país. El sistema de salud funciona muy bien para la medicina privada, pero funciona muy mal para la gran mayoría del país en la medicina, en lo que debería ser la intervención del Estado. O sea, no hay un sistema de salud. Eso es una vergüenza. Y es inaceptable un Estado con dinero, porque el Perú es un Estado con dinero, aún todavía. Luego, por supuesto, el tema de la inseguridad ciudadana. El nivel de aportes criminales que han venido del extranjero, como se suele decir en la televisión para no referirse a determinadas nacionalidades, es muy grave. Esto hay que revertirlo. Ya tenemos suficiente con lo nuestro. Hay que revertirlo con las armas de la ley y del derecho, pero hay que enfrentarlo. Y luego, por supuesto, el grave problema de la corrupción política vinculada al crimen organizado, ¿no? Y ahí hay que romper paradigmas. Es increíble que un alcalde de Lima sea una persona que está acusada de gravísimos delitos, o que otro candidato a la alcaldía de Lima sea una persona que no pagó impuestos en su empresa. Eso un sistema electoral que se respeta no permite eso. Y un país que se respeta no permite eso. Entonces ahí hay que quebrar esa línea también que vemos cada día más acentuada, la relación entre los partidos políticos, los actores políticos y el crimen organizado, o los graves delitos, y la impunidad, por supuesto. Satisfecho estos elementos de diálogo mínimo necesario que hagan parte de un programa de estabilización y que impida que la mitad de la población peruana sufra malnutrición, pobreza o hambre, etcétera, ahí podemos plantear otros elementos, por supuesto necesarios, y de ninguna manera los estoy descalificando, pero me parece que se nutren mutuamente. O sea que hay que pensar en todo un paquete. Creo yo que las reformas no pueden ser parciales, tienen que ser reformas holísticas, integrales, radicales y rigurosas. Creo que no puede haber acá parches que resuelvan problemas, pero para eso necesitamos tratar de llegar a consensos nacionales sobre lo básico que somos como nación para supervivir en este momento, que no es un momento fácil en el Perú ni para el mundo, por cierto. Muchas gracias, doctor Antonio Maldonado. Muchas gracias a los 3 brillantes participantes en esta mesa, al señor Carlos Anderson, a la doctora Milagros Campos y por supuesto al doctor Antonio Maldonado. Creo que nos han dado muchas luces sobre la situación que estamos viviendo hoy en día, sobre el momento político y algunas soluciones que han aportado para salir de la crisis. Mientras tanto, los peruanos seguimos a la expectativa de cómo colaborar, poner nuestro granito de arena, como decía el señor Anderson, en esta situación que nos agobia, y hacer todo por nuestro querido Perú. Agradecemos entonces nuevamente su participación, agradecemos igualmente a quienes han estado conectados a través del Facebook Live de la Fundación Konrad Adenauer y del Instituto, y los estaremos invitando a un próximo Foro Social Cristiano
siempre con la participación y el agradecimiento de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias a todos ustedes y buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. El Perú es más grande que todos sus problemas. Está bien. Hasta luego.